28 de febrero de 2026, día 1 de la Operación Furia Épica. La Marina de Irán cuenta con unas 250 a 300 embarcaciones de distintos tamaños y capacidades, incluyendo buques de combate, lanchas rápidas, colocadores de minas, submarinos y barcos de apoyo. No es una flota de superpotencia, sino una fuerza regional enfocada en controlar el estrecho de Hormuz y amenazar rutas marítimas en el Golfo Pérsico. 2 semanas después, más de 60 barcos iraníes destruidos, los principales buques desaparecidos, centros logísticos aniquilados, lanchas de enjambre eliminadas y la capacidad de colocar minas destruida. Según el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, la Marina de Irán colapsó tras el desmantelamiento total de su fuerza naval en menos de 2 semanas. Esto plantea una pregunta clave: ¿cómo pasó tan rápido? La clave no es solo el poder militar de Estados Unidos, sino la estrategia, la doctrina y años de errores iraníes que ahora cobran factura. Irán creó su marina para un tipo de guerra, pero Estados Unidos los obligó a enfrentar otra distinta. Esta es la historia de cómo la marina iraní colapsó en 10 días y por qué podría tardar décadas en recuperarse. Previo a la Operación Furia Épica, la estrategia naval de Irán se centraba únicamente en la guerra asimétrica. No podían igualar a la Marina de Estados Unidos, así que no lo intentaron. Crearon una fuerza para aprovechar la geografía, usar tácticas de enjambre, minas y amenazar con cerrar el estrecho de Hormuz si los atacaban. La idea era que no hace falta una marina grande si vuelves peligroso un punto de estrangulamiento. El estrecho de Hormuz mide 21 millas en su parte más angosta, y por ahí pasa el 20% del petróleo mundial diariamente. La doctrina naval de Irán se basaba en que, si podían amenazar con cerrar el estrecho, tendrían influencia. Influencia en mercados energéticos globales, potencias regionales y Estados Unidos. Irán creó una marina con lanchas rápidas para rodear barcos grandes, misiles antibuque en la costa, minas navales de rápido despliegue en aguas poco profundas y pequeños submarinos para defensa costera. Más recientemente, vehículos de superficie no tripulados, esencialmente lanchas dron cargadas con explosivos configuradas como misiles de crucero en el agua. Irán institucionalizó esta división en 2 fuerzas navales separadas. La Armada de la República Islámica de Irán, IRIN, tenía una flota tradicional para prestigio y despliegues ocasionales, fragatas, corbetas y barcos de apoyo, similares a una marina convencional, pero no diseñados para grandes combates. Además, existía la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Armada IRGC. Este era el instrumento de guerra diseñado para hostigar y negar en el Golfo Pérsico. Lanchas rápidas, misiles, minas, drones, todo estaba diseñado para hacer que el estrecho fuera inutilizable, y durante años funcionó. Irán mostró ejercicios con depósitos subterráneos de lanchas rápidas y publicó imágenes de tácticas de enjambre, con muchas embarcaciones rodeando un objetivo. Probaron misiles antibuque, colocaron minas y hostigaron la navegación comercial. La amenaza era tan real que las aseguradoras subieron tarifas para los buques en el Golfo. Eso es guerra asimétrica. No necesitas ganar una batalla naval, solo necesitas hacer que el costo de tránsito sea demasiado alto. Pero luego, la Operación Furia Épica comenzó en menos de 10 días y toda la estrategia se vino abajo. La primera gran pérdida fue el Iris Dina, una fragata clase Mujo de Irán, equipada con misiles antibuque, radar y soporte para helicópteros. El 4 de marzo, un submarino de Estados Unidos rastreó la nave cerca de Sri Lanka, en el Océano Índico, al regresar de ejercicios en India. Un torpedo Mark 48 la impactó bajo la línea de flotación. El barco se hundió. Murieron 87 personas y 32 fueron rescatadas. Fue el primer hundimiento en combate de un buque importante por un submarino estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Envió un mensaje: ningún barco iraní está seguro. Después atacaron la infraestructura naval iraní. El Iris Shahid Bagheri, un buque comercial adaptado para portar drones, fue destruido en el puerto de Bandar Abbas.
No era solo un barco, era el intento de Irán de expandir su guerra con drones en el mar, lanzando y apoyando sistemas no tripulados desde una plataforma móvil. Ataques aéreos de Estados Unidos e Israel lo destruyeron antes de que pudiera desplegarse. El Iris, Meran, un gran petrolero convertido en centro logístico y base avanzada, resultó gravemente dañado al inicio de la campaña. El Mehran fue clave para las misiones de Irán, brindando apoyo a drones, helicópteros y fuerzas especiales. Le daba a Irán la capacidad de proyectar poder más allá del Golfo. Ya no. El Iris Yamarán, corbeta nacional con misiles y defensa aérea, fue destruida en las primeras oleadas de ataques a bases navales. Las fragatas Sahand y Zabalan, antiguos buques de combate, fueron alcanzadas en ataques a instalaciones navales. No eran buques menores, sino la columna vertebral de la flota de superficie de Irán. La destrucción continuó tras los principales buques de guerra. Estados Unidos atacó las capacidades asimétricas de Irán, el núcleo de su doctrina naval. Según el Comando Central de Estados Unidos, 16 buques minadores fueron destruidos cerca del estrecho de Hormuz. Estos barcos estaban hechos para colocar minas navales rápidamente en aguas poco profundas y bloquear el estrecho. Otros 10 barcos minadores fueron destruidos mientras aún estaban atracados en el puerto. Eso hace un total de 26 buques minadores eliminados. Irán perdió efectivamente su capacidad para la guerra de minas, una de sus armas asimétricas más fuertes, lanchas de ataque rápido. Las pequeñas embarcaciones de tácticas de enjambre sufrieron fuertes bajas. Cientos fueron destruidas en patrullajes o mientras estaban atracadas. Estas embarcaciones eran clave en la estrategia de Irán para abrumar barcos grandes con número y sorpresa. Sin ellas, la marina del IRGC pierde su principal capacidad ofensiva en el Golfo. Las imágenes satelitales de la campaña evidencian la destrucción. Bases navales con cráteres, muelles colapsados, depósitos de combustible dañados y centros de mando arrasados. El 11 de marzo, el almirante Cooper confirmó que más de 60 de 250 a 300 embarcaciones iraníes fueron destruidas o inutilizadas. Eso es entre 20 y 25% eliminados en menos de 2 semanas. El resto disperso, desorganizado y escondido. ¿Por qué la Marina de Irán colapsó tan rápido? 3 razones: geografía, doctrina y error de cálculo. Primero, la geografía. Irán creó su marina para combatir en el Golfo Pérsico, un cuerpo de agua confinado y poco profundo, donde la geografía acorta distancias y neutraliza ventajas de una fuerza mayor. Aguas con islas, pasajes estrechos y baterías de misiles costeros favorecen a embarcaciones pequeñas y rápidas sobre grandes buques de guerra. Pero la operación Furia Épica no comenzó en el Golfo, comenzó desde el aire, y el poder aéreo no se preocupa por los estrechos angostos ni las aguas poco profundas. Aviones de Estados Unidos e Israel atacaron bases navales iraníes, destruyendo barcos e infraestructura antes de su despliegue. Las ventajas geográficas de Irán no importaron cuando la batalla inició en el aire. Segundo, la doctrina. La estrategia naval de Irán era defensiva y reactiva. Amenazar el estrecho si atacan, minar si es necesario y atacar en enjambre a buques en el Golfo. Es una doctrina de disuasión, no ofensiva, pero solo funciona si la otra parte cree en la amenaza. Cuando inició la operación Furia Épica, Estados Unidos desafió a Irán y en vez de esperar el bloqueo del estrecho, destruyó preventivamente esa capacidad. Los colocadores de minas fueron atacados antes de que pudieran desplegarse, las lanchas rápidas fueron golpeadas antes de que pudieran atacar en grupo y las baterías costeras fueron atacadas antes de que pudieran disparar. La doctrina reactiva de Irán nunca se pudo ejecutar. Además, hubo un error de cálculo. Irán pensaba que sus capacidades asimétricas harían muy costoso para Estados Unidos atacarlo y que la amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz impediría cualquier acción militar. Pensaban que la marina del CGRI podría dañar la navegación comercial y forzar un alto al fuego con ataques, pero estaban equivocados. Estados Unidos no solo atacó la marina de Irán, la desmanteló sistemáticamente, atacando no solo los barcos, sino toda la infraestructura que respalda las operaciones navales. Depósitos de combustible, instalaciones de mantenimiento, centros de mando, nodos de comunicaciones, todo lo necesario para mantener una flota. Sin esa infraestructura, incluso los barcos que sobrevivieron no pueden operar de manera efectiva, y hay precedentes históricos para esto.
En abril de 1988, la Marina de Estados Unidos destruyó aproximadamente la mitad de la flota convencional de Irán en un solo día durante la Operación Praying Mantis. Ese ataque fue en represalia porque Irán minó el Golfo y dañó un buque estadounidense. Las pérdidas obligaron a Irán a replantear su doctrina naval. Ahí inició el cambio a la guerra asimétrica. Irán entendió que no podía vencer a una superpotencia en un conflicto simétrico y dejó de intentarlo. Durante casi 4 décadas, esa doctrina asimétrica funcionó, hasta que la Operación Furia Épica demostró que no. Pero aquí está la parte crucial. Aunque la Marina de Irán está casi colapsada, la amenaza persiste porque aún tiene recursos. Estados Unidos aún no ha neutralizado todas las baterías costeras de misiles antibuque en el Golfo. Vehículos no tripulados, lanchas drone ocultas, embarcaciones de ataque rápido que sobrevivieron y la voluntad de usarlas todas. El 11 de marzo, fuerzas iraníes atacaron el Mayuri Nari, un petrolero tailandés, al cruzar el estrecho de Hormuz. Las fotos de la evacuación mostraron daños cerca de la línea de flotación, algo típico de lanchas drone con explosivos. El ataque no hundió el barco, pero envió un mensaje. Incluso sin una marina funcional, Irán aún puede interrumpir el transporte marítimo. Sasha Brookman, analista militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres, lo explicó directamente. Aunque creo que la Marina iraní es en gran parte ineficaz en combate en este momento, la Marina del CGRI sigue siendo capaz de interrumpir el transporte marítimo. Esto mantiene una atmósfera de riesgo que la mayoría de las líneas navieras civiles y las compañías de seguros considerarían inaceptable. Esa es la realidad. Irán no requiere una marina activa para cerrar el estrecho de Hormuz. Solo hacerlo lo bastante peligroso para que las navieras no quieran arriesgarse. En este momento lo están. El estrecho está, en efecto, cerrado. No porque Irán lo controle, sino porque la amenaza es demasiado alta para operar buques comerciales. Mohamed Farsi, un exoficial naval iraní, le dijo a Radio Farda: "En mi opinión, como oficial naval, no hay necesidad de que Irán coloque minas en la entrada al Golfo Pérsico, ahora mismo. La razón por la que los barcos no están pasando es que las compañías saben que la posibilidad de ser atacados es extremadamente alta". Destacó que los drones iraníes cerca de Qashim, Hangam y Larak representan la amenaza más inmediata en los principales corredores marítimos. Estos drones se lanzan desde la costa, se controlan remotamente y su tamaño les permite evadir la detección hasta que es tarde. Ucrania usó esta táctica contra la flota rusa del Mar Negro, botes no tripulados con explosivos atacando barcos grandes en la línea de flotación. Expertos afirman que las variantes iraníes son menos sofisticadas que las ucranianas, pero en las aguas del Golfo no requieren serlo. La marina convencional de Irán ya no existe, pero la amenaza asimétrica basta para mantener cerrado el estrecho. Las implicaciones estratégicas son enormes. Irán ya no puede proyectar poder naval fuera del Golfo. La destrucción del Makran y el Shahid Bagheri terminó con sus ambiciones expedicionarias. Ya no habrá despliegues de larga distancia, ni portadores de drones operando en el Océano Índico, ni centros logísticos avanzados. La Marina de Irán es ahora solo una fuerza de defensa costera, y esa capacidad está muy degradada. Reconstruirla llevará décadas. Irán no tiene la capacidad industrial para reemplazar 60 barcos rápidamente. La mayoría de sus principales buques de guerra fueron importados hace décadas o construidos localmente usando diseños obsoletos. Las fragatas clase Muyot se basan en diseños británicos de los años 60. La industria naval de Irán es limitada. Las sanciones le impiden adquirir buques o tecnología modernos, y la experiencia necesaria para diseñar y construir buques de guerra avanzados toma años en desarrollarse. Aunque Irán empezara a reconstruir ahora, tardaría al menos 10 a 15 años en recuperar solo una parte de lo perdido. Y eso suponiendo que tengan los recursos, lo cual es poco probable. La economía de Irán colapsa por sanciones y guerra, caen exportaciones petroleras e ingresos, y el régimen batalla para pagar salarios y servicios básicos. La reconstrucción naval no es prioridad cuando el gobierno lucha por sobrevivir. ¿Qué queda? Fuerza submarina limitada con pequeños submarinos costeros defensivos y baterías de misiles terrestres que necesitan reabastecimiento y mantenimiento constantes. Un puñado de lanchas de ataque rápido ocultas en instalaciones subterráneas y drones, muchos drones. La Marina de Irán es ahora solo una colección de recursos sobrantes que busca mantener una amenaza más psicológica que táctica.
Aunque ha disminuido, aún inquieta a los mercados petroleros globales, porque el estrecho de Hormuz aún es muy peligroso para el tránsito comercial. Mientras eso no cambie, Irán conserva cierta influencia, menos que antes, pero aún relevante. Estados Unidos logró su objetivo, la marina iraní fue destruida y la amenaza de cerrar el estrecho fue neutralizada. El impacto económico, el alza del petróleo, el envío interrumpido y la inestabilidad del mercado es justo lo que Irán buscaba. Entonces, ¿Irán perdió o simplemente cambió el campo de batalla? Deja tu respuesta en los comentarios. Esta es Estrategia Naval en tiempo real. Dale like y suscríbete. Cubrimos lecciones estratégicas, decisiones tácticas e implicaciones a largo plazo de este conflicto. Si deseas apoyar al canal, únete a las insignias de la flota, recibe actualizaciones, análisis exclusivos y haz clic en unirse. La Marina de Irán cayó en 10 días, pero la guerra sigue y las lecciones de este colapso transformarán la doctrina naval por décadas. Nos vemos en el próximo.